Consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco, con el programa Getafe Despierta, que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Ya estamos aquí una mañana más en Getafe Despierta, en Getafe Radio, para contar y para charlar sobre toda la actualidad de nuestro municipio, que como siempre sabéis es mucha y abundante. Hoy lo haremos junto, como yo siempre digo, a quienes más saben, a los periodistas de Getafe. Hoy me acompañan en el estudio para comentar la actualidad de nuestro municipio. Me acompañan los periodistas. Ruth Holgado, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Me acompaña Miguel Ángel Gasco, muy buenos días. Buenos días, José Luis. Y me acompaña Roberto Benítez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos esperando a que venga Raquel González, que es quien nos falta esta mañana para arrancar la tertulia. Y bueno, pues hoy abríamos el programa hablando de esta entrevista que han hecho el equipo de Noticias para Municipios a la concejal de Empleo y Juventud, a Mónica Cerdá, en el cual se repasa ampliamente pues todos los aspectos que esta concejalía pues lleva y tiene entre manos. Son cuestiones que la verdad es que son bastante amplias, bastante interesantes, y pues era uno de los primeros temas que yo quería proponeros encima de la mesa para comentar. Y creo que, Miguel Ángel, mejor tú que nadie para empezar hablar sobre la entrevista. ¿En qué te quedarías tú? ¿Cuáles son los temas que a ti más han interesado como parte de lo que han hecho la entrevista? Bueno, creo que se abordaron, como bien dices, diferentes cuestiones, bastantes temas relacionados con las competencias de Mónica Cerdá, la concejala, como dices, de Desarrollo Económico y de Juventud, aspectos que están o intentamos o pretendimos hacerles preguntas relacionadas todas, centrándonos en nuestro municipio, en Getafe, y todo lo que tiene relación con el desarrollo económico, con el empleo y con las políticas de juventud. Yo me quedaría con su interés o con sus ganas o su hoja de ruta por el desarrollo del pequeño y mediano comercio. Planteó que están abiertos a propuestas al margen de las iniciativas que desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno Municipal van a plantear, que ahora las iremos viendo si queréis, para esa dinamización del pequeño y mediano comercio. También que están abiertos a iniciativas de los diferentes colectivos, incluso no solo colectivos, sino de personas o empresarios o emprendedores a nivel personal o a nivel individual que quieran trasladar proyectos que contribuyan a esa dinamización. Con eso me quedo con creo que es la idea o las ganas o, como digo, el interés de la concejala por recibir esa formación o ese interés por parte de los vecinos y de los propios empresarios y los pequeños comerciantes por contribuir a la dinamización del comercio. Sí, si queréis empezamos hablando un poco de esa parte del comercio. Hace referencia en la entrevista a Mónica al tema de que antiguamente o que antes había las famosas centros comerciales abiertos, que en su día que se hablaron. Se habla del tema de las galerías comerciales también en la entrevista. No sé qué opinión tenéis a este respecto, porque parece que durante la anterior legislatura sí se habían hecho bastantes actuaciones en este tema, pero es un tema que siempre es recurrente, en el cual siempre estamos hablando. Para dinamizar estas acciones, ¿qué os parece a vosotros que se podría hacer, o si se ha hecho suficiente, o en qué se puede cambiar? ¿Qué os parece? Roberto, Ruth. A ver, yo creo que las fórmulas de consumo de los ciudadanos están cambiando y que ahí está una de las claves de los cierres de los pequeños comercios en Getafe. Creo que todas las actividades de promoción tipo paraguas en la calle Madrid que ha cometido el anterior gobierno, tipo reforma de las galerías comerciales de barrio, etcétera, son positivas, pero no creo que sean la solución al problema del comercio de proximidad en este municipio.
hay que trabajar con la gente, que es al final la gente la que consume, la que se gasta su dinerito en hacer la compra de la semana, en alimentación o en productos de otro tipo. Y creo que es ahí donde hay que trabajar, y ese trabajo no lo hicieron los anteriores y no lo están haciendo los de ahora. A rasgos, así, a líneas generales, la entrevista me parece bien, pero cuando la he leído me ha parecido pues una declaración de intenciones que podría comprarle punto por punto a la concejala, pero es que ya hace 8 meses que el Partido Socialista gobierna en este municipio y yo todavía no he visto esos cambios en la calle, no he visto que mis vecinos comenten que algo haya mejorado. Entonces, me parece bien la entrevista. Si quieres conocer lo que se cuenta, puedes coger el programa del Partido Socialista a nivel local y leerlo, pero es hora de empezar a ejecutar acciones reales. Entonces, cuando empiece a ver cuáles son esas acciones relacionadas con el comercio de proximidad, pues daré mi opinión sobre si eso funciona o no. Con el tema del comercio, Roberto, es un tema de que siempre hablamos y parece que siempre se habla de las galerías comerciales. Al final, pues la referencia que por lo menos yo tengo es que en Getafe, quitando la de Lope de Vega, la de la Alhóndiga, que parece que es la única que, bueno, que con los años todavía ha ido aguantando. Muchas veces se dice que es porque tiene una población objetivo de edad mayores y que por eso son los que van todavía a comprar al mercado, pero por ejemplo esto no ha sucedido en otras zonas a lo mejor, como puede ser Las Margaritas, que también la población es mayor o eso. Incluso en la entrevista menciona la concejala que la galería está allí, la de Las Margaritas, pero que muchas veces se usa para pasar por ella, pues porque los días que llueve es una forma de ir de un lado a otro de la calle, pero son galerías que es verdad que están muertas. Y cuando los que hemos hablado alguna vez con alguno de los vecinos, porque evidentemente los comerciantes no dejan de ser vecinos, pues hablan siempre de lo mismo. Lo que han pedido siempre ha sido aparcamientos en los para ir con el coche, porque al final estamos hablando mientras que mantengamos estos hábitos de consumo, es difícil levantar las galerías, más allá de las acciones que se puedan hacer. No sé qué te parece, Roberto. Sí, ese problema que indicaba Ruth de los hábitos de consumo, del cambio del hábito de consumo, que hace que nos tengamos que desplazar a los centros comerciales grandes y que tienes todo, en un mismo sitio lo tienes todo, y es cierto que la esencia de lo que eran las galerías comerciales de los barrios pues se ha perdido. En Navidad se ha hecho una campaña por las galerías para dinamizar un poco las galerías, llevando pues actividades para niños y talleres, y bueno, a mí lo que me cuentan es que tampoco hay mucha predisposición por parte del comerciante. En algunos casos concretos ni siquiera han puesto los carteles que se les había pedido, y vas allí y te encuentras que no hay ningún cartel y nada, y les entregaban la bolsa tal cual las habían dado la bolsa con los carteles. Entonces, primero se tiene que concienciar el comerciante que tiene que haber un cambio y que tiene que haber una simbiosis entre la administración y el comerciante para que la galería recuperen ese protagonismo que tienen los barrios. Yo vengo de Villaverde y el mercado era una pieza fundamental, el mercado municipal era una pieza fundamental de la compra, ¿no? Porque no había otro centro comercial. El problema es que estamos sembrados, en Getafe sobre todo, estamos sembrados rodeados de centros comerciales, y entonces hace que la actividad de compra pues se vaya a esos sitios, y la entrevista pues igual me parece muy bien lo que dice Mónica. Además yo la conozco personalmente, creo que es una persona que se cree lo que dice y que creo que lo quiere llevar adelante. Y luego el problema que nos topamos siempre con la realidad es el presupuesto y como digo, el que los demás también quieran tirar de esa cuerda. Es que yo creo que es importante en relación con el comercio de proximidad que la administración se conciencie de que esto no es un binomio comerciantes-administración, que hay un tercer implicado en esta historia, que es el consumidor, y creo que eso del que no se está actuando para que esa fórmula de venta funcione. Y si seguimos así, pues los comercios seguirán cerrando. Solo tienes que verlo. Ponías el ejemplo de Las Margaritas. Yo he hablado con muchísimos comerciantes que tenían un local, una frutería, una pescadería dentro de la galería comercial. Y el otro día el frutero que está en la Avenida España junto a la tienda de Quinielas me decía: es que yo me he tenido que salir de la galería para que la gente venga a comprar a mi tienda. Me he tenido que salir a la calle para tener visibilidad, para tener ese contacto con los vecinos, porque la gente ya no venía a la galería. Pues eso está pasando en muchos barrios. En el Bercial tenemos la antigua galería de la zona antigua que sigue funcionando, pero es un mercadito pequeño, pero los comercios siguen cerrando. O sea, hay muchísimos bajos comerciales en las viviendas de nuestro barrio que están en bruto, como estaban cuando se construyeron. Y hay gente que lo ha intentado y ha tenido que cerrar.
porque la gente no consume en los establecimientos de comercio de proximidad. Ella hablaba de su intención o su interés por poner en marcha el marco ese que en comercio se llama el marco de las 4 A's, ¿no? Que dijo ella, que era amenidad, atracción, acciones y accesibilidad. Si falla uno de los 4, evidentemente no sirve de nada. Y ahora mismo la accesibilidad a esas zonas comerciales, que es lo que hemos hablado, es uno de los puntos clave, uno de los puntos fundamentales. No podemos pretender que las personas de mayor edad, como estamos diciendo, bajen a hacer la compra si no tienen esa accesibilidad para poder, como digo, que se les haga más llevadero y más sencillo. ¿Por dónde pasa eso? Bueno, pues llevar la compra a casa, que se han hecho acciones puntuales de ello, pero bueno, todo eso no dejan de ser cuestiones puntuales o parches sobre un problema estructural. Las galerías se vacían, evidentemente, porque los pequeños comerciantes no pueden competir con los grandes monstruos. No es lo mismo comprar 30 kilos de naranja que 30.000 kilos de naranjas, eso es evidente, o 300.000 kilos de naranja o 3 millones de kilos para 5 o 6 superficies. Además, en las Margaritas, ¿qué pasó? Pues el local grande de los cines se cerró, se construyó ahí una mediana casi grande superficie que se comió las 2 galerías, porque además Margaritas era uno de los barrios que tenía 2 galerías, la pequeña en la zona antigua y luego cuando se desarrolló toda la parte cercana a Avenida Ciudad de Barraquer y demás, tenía el centro comercial Getafe 2 que se llamaba, ¿no? Entonces era prácticamente el único barrio así con 2 galerías un poquito no potentes, pero por los años 80 o 90 un poquito más amplias. La del Lope de Vega, ¿por qué se mantiene? Bueno, porque históricamente había una brecha también física, que era el enterramiento de la vía o la vía, que era una brecha física que a la gente pues le impedía o le dificultaba el acceder al centro, a las galerías que había, al mercado municipal o llámalo X. Entonces la gente se quedaba en su alhóndiga y compraba en su galería de Lope de Vega, y ese marco pues se ha ido también generando ese alcance. Y además, coincidiendo contigo, Ángel, yo creo que además en el Lope de Vega, o sea, siendo eso, que creo que lo has explicado perfectamente, además el hecho de hacer el tema del enterramiento de la vía le ha posibilitado que una gran parte de la población mayor del centro de Getafe se acerque allí. Creo que por un lado en su día tuvo ese momento, pero luego además el enterramiento de la vía también le ha venido bien para que la gente mayor, que en la parte de centro de Getafe acuda a este mercado, que yo creo que ha sido lo que le ha ayudado un poco también a seguir manteniéndose. Sí, luego las iniciativas que han hablado de los centros comerciales abiertos se intentaron poner en marcha o se pusieron en marcha, pero no han tenido continuidad y sobre todo seguimiento, y es fundamental cuando tú pones en marcha un proyecto o pones en marcha una iniciativa que tenga recorrido. Si el recorrido es corto, la iniciativa se muere y el efecto rebote o el efecto boomerang te va a perjudicar. Y lo que tiene que entender la gente es que si quiere barrios con luz, con barrios más seguros, nos hemos hartado de escuchar esas frases aquí en la radio, pues tiene que comprar en el pequeño comercio. O sea, es que a todos nos gusta ver escaparates bien decorados, iluminados y gente en la calle, pero si no compras en esas tiendas cierran. Entonces yo creo que esa es la mentalidad que tiene que cambiar en la gente. Si de verdad quieres eso, y yo me he criado con eso en Juan de la Cierva, ¿no? Yo me he perdido en la Galería de las Margaritas haciendo la compra con mi madre. Pues los que añoramos eso, ¿no? Esas relaciones comerciante, pues a lo mejor tenemos que cambiar nuestras fórmulas de consumo para que eso funcione. Lo que pasa es que siendo tan difícil el cambiar las formas de consumo, porque yo creo que entiendo que eso cuesta más, porque va por una forma de vida, no es solo lo de las plazas de aparcamiento, que siempre es lo que mencionamos, sino creo que son muchas más cosas, por el ritmo de vida que llevamos y demás. A lo mejor sí que hay cuestiones en ciertas galerías en las cuales a lo mejor hay que pensar en darle otra vida, en darle otras actuaciones, en darles otro sentido, que no sea el puramente comercial, porque al final son espacios de convivencia en los barrios que se pueden aprovechar para muchas cosas en sitios donde no hay espacio para hacer otras cosas. Nos acompaña ya en el estudio Raquel González, directora Getafe Federal. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos hablando de comercio, como bien nos estás escuchando. ¿Qué te parece? Pues yo digo que al final las galerías comerciales, hay galerías que da pena, o sea, cuando hay sitios en los que vas y está todo cerrado, y cuando queda uno o dos que están además esperando jubilarse para salir corriendo. Entonces, a lo mejor hay que pensar en otra utilidad para ellas, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que son espacios que podrían albergar muchísimas más cosas, que se podrían habilitar para asociaciones, se podrían darle otra vida y darle otra utilidad, porque es verdad que se están muriendo zonas, y además es que en el momento que empieza a cerrar uno, es verdad que entras en una galería comercial y empiezas a ver un local vacío, invita a irte. Entonces el que está al fondo, que tiene todavía su comercio abierto, pues se ve altamente perjudicado, porque al final el ritmo de vida, que es lo que comentabas, que nos está imponiendo esta sociedad en la que la mujer está totalmente integrada en el mercado laboral, bueno, los que encuentran trabajo en estos tiempos que corren,
Pero la sociedad ha cambiado muchísimo. La conciliación familiar es complicada. No digamos ya las oportunidades a la hora de ir a comprar. Es mucho más cómodo coger a las 8 de la tarde, que salen muchas personas de trabajar, que los comercios tradicionales ya han cerrado, irte a un centro comercial en el cual tienes todo a tu disposición en una sola tienda, esperando una sola cola, coges haces la compra de toda la semana. Al final te dan unas facilidades que el pequeño comercio no te dan una calidad, eso está claro. La calidad la encuentras en ese pequeño comercio. También es verdad que suele ser bastante más caro, pero hay que yo creo que tenemos que afrontar un cambio de sociedad radical. Tenemos que ahondar en el problema de base que tenemos en nuestra sociedad, en el que tenemos horarios infernales, que es imposible conciliar vida familiar y laboral, que es imposible ir al pequeño comercio porque a lo mejor el tiempo que tienes para ir a comprar es a mediodía, y a mediodía está cerrado ese pequeño comercio, porque también tienen derecho a irse a su casa a comer esos pequeños comerciantes, pero al final todo eso les penaliza. Y acabamos entrando en un bucle en el cual pues nos encontramos en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, que todos queremos tener comercios abiertos en nuestra calle, pero sin embargo nos vamos a un centro comercial a comprar. Entonces estamos pidiendo un sinsentido. Tenemos que apostar en general por hacer un cambio radical de la sociedad. Sí, yo creo que sí. Pues si queréis, vamos pasando a otro de los temas. Hablamos de empleo, que es otro de los áreas importantes. Además, pues hace un rato se ha sabido los datos del paro. El paro sube en enero en 57.247 personas y la afiliación de la Seguridad Social cae en 204.043 personas. Hablábamos de empleo, además aquí lo hemos hablado a raíz de los presupuestos, en los cuales había una partida en la cual siempre se nos estaba diciendo y la concejala habla de para qué se va a utilizar esa partida en la entrevista que realiza Noticias para Municipios, y habla de esos centros de formación de la LEF que tienen que ponerse en marcha porque están cerrados. Pero aún así, desde mi punto de vista, hay una pequeña contradicción, porque también se dice que claro, que los cursos de formación dependen de la Comunidad de Madrid, y a mí por lo menos sí me ha quedado la duda después de leer la entrevista. ¿Para qué vamos a poner en marcha los centros que estaban cerrados? Entiendo que estamos hablando de Prado Cedinos o de algún sitio más, pero si no tenemos todavía los cursos que vamos a ubicar ahí, ¿vamos a gastarnos el dinero en el edificio como siempre sin tener que meterle dentro? No sé qué os parece. Nadie se anima a decir nada. Sí, yo creo que es una llamada a la política de hechos consumados. Si desde Getafe se anuncia que tienen espacios para emprender los cursos, pues la Comunidad de Madrid se va a ver obligada, entiendo yo, según sus declaraciones y según la deriva de la entrevista, que la comunidad, como digo, se ponga en marcha y apueste por Getafe a la hora de desarrollar esos cursos y no se vaya a otras localidades del este, del norte o del oeste de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, yo sí quiero poner un matiz sobre esto del empleo. A mí me resulta curioso cómo el político de turno maneja las cifras del empleo de manera muy, muy, muy relativa. Hemos tenido 3-4 meses de crecimiento brutal del empleo, y se hablaba, es el mejor mes en los últimos 8 años dentro de la tal. Tenemos un mes de descenso del empleo y ya no se ve el mes, se ve el conjunto del año, y lo valoran es que el año ha vuelto a hacer 300.000. Quiero decir que dejen de jugar un poquito con nosotros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, lo de los datos, yo creo que lo que hablamos jamás semana a semana con los datos, sea de seguridad, sea del otro día con Ruth de lo del hospital, ahora los del paro. Bueno, los datos ya sabéis cómo funcionan. El tema del empleo. Voy. A ver, en esta entrevista me pasa algo parecido con lo del comercio de proximidad. O sea, yo creo que el empleo es fundamental, dada la situación que tenemos en este país de desempleados. Creo que el PSOE es un quiero y no puedo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las competencias de empleo, Comunidad de Madrid. ¿Qué hace el Partido Socialista? Nuestro compromiso con los ciudadanos es muy grande, y lo que voy a hacer es destinar una partida económica que salga de las arcas municipales para impulsar cursos o acciones formativas que ayuden a los desempleados a encontrar trabajo. ¿Vale? Eso es lo que se nos anuncia. Se estaban viendo si había posibilidades o no, si había incompatibilidades, si era legal o no era legal. De esto han pasado 8 meses.
seguimos en las mismas. Nos hablan en esta entrevista de que la Comunidad de Madrid todavía no ha sacado a concurso los cursos formativos. Todos sabemos que antes, yo conozco muy bien cómo funciona el empleo en Getafe, lo que hacía la Agencia Local de Empleo y Formación era presentar los proyectos formativos a esos concursos, la comunidad aprobaba las propuestas que consideraba más oportunas, las dotaba económicamente y el ayuntamiento desarrollaba esos proyectos en los centros formativos que tenía en marcha. ¿Qué pasó en los anteriores 4 años? Que llega el Partido Popular y ve que ese dinero no está llegando como llegaba anteriormente a Getafe en este caso, y decide cerrar los centros de formación. Estamos hablando del Perro Patiño, de Prada Celinos y de la fábrica de caramelos, porque considera que es muy costoso mantenerlos abiertos si no hay programas y personas que estén trabajando en el interior. Y se queda operativo únicamente el centro de formación de Díaz y Barcala. En Díaz y Barcala tenemos solamente 11 personas trabajando durante todo el año, plantilla fija del organismo autónomo ALEF, ¿vale? Entonces esas 11 personas, si estos cursos empiezan a concederse, no tienen capacidad para formar a la gente, entonces hay que hacer contrataciones temporales, que es como ha funcionado este ayuntamiento durante 20 años. Contrataciones temporales de gente que se adhería a un proyecto, trabajaba durante el año, 2 años que durase, estamos hablando de escuelas, talleres de empleo y casas de oficio, y luego se iban a su casa. O sea, cuando eso dejó de funcionar hace 6 años, toda esa gente pasó a ingresar las listas del paro. Y hoy en día esa gente sigue viviendo dramas auténticos porque no ha vuelto a poder encontrar trabajo o no ha vuelto a poder desarrollar la labor que desarrollaba de orientadores, formadores. Toda esa gente está en paro. Entonces, yo creo que es urgente que el ayuntamiento diga si de verdad van a ser capaces, con el dinero que han destinado los presupuestos para este año, desarrollar esos programas con recursos municipales, y que diga cómo va a organizar eso, si va a contar con ETTs o con... Entendemos que hay una imposibilidad legal para hacerlo. Sí, o sea... tema competencial, imagino que es. Competencial, efectivamente. Y sí que se nos ha dicho, al menos yo lo he preguntado en alguna rueda de prensa, es que se está trabajando en ello, que los técnicos están viendo si hay algún recoveco legal para poder hacerlo, pero el caso es que no termina de despegar eso. Y seguimos esperando a ver qué pasa con esto, pero nos siguen diciendo que la comunidad no ha sacado programas y que los programas propios que el ayuntamiento iba a desarrollar siguen estando en stand-by. Entonces seguimos igual que estábamos o peor, porque yo no entiendo cómo abrir centros de formación sin programas o personas que puedan formarse en ellos y trabajar en ellos. Entonces, al final llego a la conclusión de que lo del PP era, como no se puede, cierro, y lo del PSOE es un quiero y no puedo. Y al final los perjudicados son siempre los desempleados. Y eso es lo que creo que hay que abordar con valentía y de alguna manera, porque es necesario empezar a trabajar ya con eso. Pero no tengo la fórmula para hacerlo. Y aquí vamos a un problema de fondo. ¿Qué problema debería haber en que si la comunidad no puede, porque no tiene el presupuesto suficiente para financiar programas de empleo, el ayuntamiento los financie? Si tiene una estabilidad presupuestaria, si tiene suficientes ingresos para afrontar ese gasto. O sea, estamos aquí en un sinsentido, en una sinrazón. ¿Por qué no se pueden acometer esos programas de empleo? Que es de acuerdo que es la comunidad la que tendría que financiarlos, pero si no puede, si no quiere, si no tiene suficientes recursos, o Getafe está dispuesta a apostar por esa vía, ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué? O sea, estamos en un sinsentido. Si la gente está buscando desesperadamente cursos de formación para habilitarse en otras especialidades que a lo mejor no son las propias, que no tiene recursos económicos como para acceder a centros privados que le puedan dar esa formación, que después también habría que hacer un buen estudio de cuáles son las necesidades formativas que tienen los desempleados de nuestro municipio, que eso yo creo que también es un problema de base, que en determinado momento se han propuesto cursos pues un poco por proponer, o sea, por llenar horas y por decir estamos dando 50, 80, 100 cursos, cuando en realidad a lo mejor las necesidades van en otra dirección, van en otras líneas o van en otras especialidades. Pero bueno, haciendo esa labor de fondo y haciendo esa estructuración de qué es lo que necesita el municipio, si lo necesita el municipio y no lo puede financiar la comunidad, que es verdad que es quien tiene las competencias, ¿qué problema hay en que lo financie el ayuntamiento? Yo creo que estamos aquí dándonos contra un muro. Efectivamente, es el eterno problema. Es que hace 5 años ya la Agencia Local de Empleo y Formación intentó adaptar la formación que ofertaba al cambio del modelo productivo. Yo llevo oyendo hablar del cambio de modelo productivo ya
5 o 6 años. Entonces, antes, Toda la vida, ayuntamiento funcionaba con escuelas taller y casas de oficio de albañilería, de carpintería, de fontanería, porque fue todo el boom de las escuelas taller que se rehabilitaban espacios como el Hospitalillo, la antigua iglesia de los Santos Justo y Pastor en Perales, se hacían esos trabajos. Pero llegó un momento en que vieron que eso no funcionaba, porque fue cuando estalló la burbuja inmobiliaria, toda la crisis de la construcción y toda la gente al paro con ese tipo de oficios. Entonces, hubo técnicos, porque hay técnicos muy valiosos en la Agencia Local de Empleo y Formación que hablaron del cambio de modelo productivo. Intentaron acometer programas relacionados con las nuevas tecnologías, con el medio ambiente, las energías renovables, que hubiese formación relacionada con estos ámbitos que los gurús del empleo hablaban que iban a crear trabajo a largo plazo. Y han pasado de esto 5 años, esos cursos empezaron a hacerse, y me cuesta porque participé en la formación de alguno de ellos, como diseño de páginas web y cosas así, y eso se quedó en el olvido. Y durante 5 años nadie ha hecho nada en este ayuntamiento con relación a eso. Entonces seguimos como estábamos. Un montón de gente en desempleo, desempleados de larga duración, con perfiles muy relacionados con el mundo de la construcción, albañiles, soldadores, carpinteros, sin nadie que diga, es que a estas personas hay que reconvertirlas, hay que ofrecerles un plan B, porque son personas que no tienen a lo mejor los recursos que tienen gente con una carrera universitaria que pueda acceder a la formación privada, como indicaba Raquel, y ese plan B es el que tiene que poner en marcha las agencias de empleo como la ALEF en Getafe, y es lo que no se está haciendo. Está claro que en Getafe el sector económico fundamental o principal va en 2 líneas. Una, tenemos un motor industrial que es el sector aeronáutico, con un monstruo industrial que ha pedido incluso la ampliación, que ya se le han dado y demás, y que por ahí va a ir parte del futuro industrial de Getafe, y que la formación debe estar estrechamente ligada a la aeronáutica. No tenemos, o sea, quiero decir que dentro del sector aeronáutico no todo el mundo tiene que ser ingeniero aeronáutico para desarrollar el motor de la 340, que todo eso lleva un montón de trabajos y de contratas y de subcontratas, de puestos de trabajo directos e indirectos, que entiendo que la formación tiene que ir por ahí, porque el futuro inmediato de la industria va por ahí. Y luego en el desarrollo de otros polígonos, otras áreas, como puede ser el área de Gavilanes, donde va a ir también una parte importante de industrias, o se pretende, del sector logístico, y en el sector logístico, queramos o no queramos, en los próximos 10 o 15 años también es otro apartado a tener en cuenta. Yo creo que parte de la formación tiene que ir por ahí, además de las nuevas tecnologías, que es lo que nos estamos viendo. Un dato curioso a lo que apuntas, el Pedro Patiño, históricamente el Centro de Formación Pedro Patiño era un centro que acogía la formación relacionada con construcciones aeronáuticas. La antigua Construcciones, ahora Airbus, contactaba con los técnicos de ALEF y les decía, quiero formación en esto y en esto. Y esa formación se prestaba desde el Pedro Patiño. Pero llegó un momento, hace 5 años, cuando llegó el Partido Popular al gobierno aquí en Getafe, en la que decidieron externalizar esa formación y se la dieron a empresas privadas, a academias privadas. El Pedro Patiño cerró, se rompió esa colaboración que existía entre ayuntamientos y Airbus en relación a esa formación que se ofrecía, y se llevó a manos privadas, y desde entonces no existe esa colaboración que había antiguamente de formar a las personas que posteriormente trabajaban en la factoría de Airbus, la mayoría getafenses. Ahora no, ahora esa gente tiene que recurrir a academias privadas y a formación privadas para poder adquirir la formación después de hacer un módulo superior relacionado con aeronáutica para trabajar en la factoría. Entonces hemos dejado perder, para mí, una de las joyas que tenía la ALEF en Getafe, que era la formación relacionada con aeronáutica. Sobre la de la formación y el presupuesto que hablabais, pues algo sí que se debió de permitir, porque yo recuerdo que en noviembre y diciembre la ALEF sacó 10 cursos que se hicieron en el polígono de San Marcos con dinero del propio ALEF de formación, y eran de informática, y había habilitados 2 carnés o 3 carnés de esos que piden ahora para trabajar. Uno de ellos era el de carretillero y otro era manipulador de alimentos, y no sé si había otro tercero. Entonces, y eso se hizo con dinero de la ALEF. ¿De la ALEF o de GISA? De la ALEF. Eso se hizo en noviembre y diciembre del año pasado. Además, la nota de prensa, recuerdo que se sacó, era así, que habían detectado que cuando las personas cuando las personas iban a hacer las entrevistas de trabajo, pues no tenían el título o el carnet de manipulador de alimentos, no tenían el de carretillero, y entonces con una partida que había específica de la ALEF iban a sacar esos contratos, que los hizo 2 empresas ahí en el polígono de San Marcos. Hablo así, noviembre y diciembre fue cuando se hizo. Con lo cual sí que se debe permitir que con el dinero propio del ayuntamiento o de las empresas públicas se pueda hacer esa formación. Y cuando Mónica en esta entrevista dice
eso imagino que irán por ahí un poco la idea política que tenga el gobierno municipal, que es que con el propio dinero y los propios recursos municipales se organicen esos concursos y se hagan esos cursos y se dé esa formación a la gente, que yo entiendo que, hombre, el empleo es verdad que es una competencia de la Comunidad de Madrid, pero el formar a la gente no creo que entre en colisión con nada, ¿no? Más cuando además te traes recursos de la Comunidad de Madrid, que no tendría por qué poner el grito en el cielo, ni tendría que pasar nada. Cuando, como decía Raquel, una administración pública tiene dinero y es solvente para dar esa formación a sus ciudadanos, yo no entiendo que sea óbice para que no se pueda hacer. Yo, si queréis, hay otro tema de los que se tocan en la charla, aunque claro, estos dos por lo menos son siempre lo más relevantes porque siempre dan mucho de qué hablar y bueno, pues como siempre hablado mucho de risa, pero a mí no me gustaría dejar pasar sin comentar algo del tema de juventud, que es un tema que parece siempre se queda ahí como en un rincón, parece que es a nivel de esto, yo lo asemejo con las Marías del colegio, con estas asignaturas de que parece que no afectan a nadie y que es un tema que debería ser, yo creo que muy importante. Creo que el trabajo con nuestra juventud, evidentemente siempre hablamos de la educación como uno de los temas más importantes, pero parece que en este sentido, ya digo, siempre se deja a un lado y me gustaría que lo tocáramos. Habla en este caso la concejal, bueno, pues de acciones que están tomando, la intención de que esos dinamizadores juveniles acudan directamente a los centros de educación, que es donde, bueno, por donde están evidentemente más los jóvenes, y yo creo que ese sí es un ámbito donde primero el ayuntamiento puede tomar muchas medidas y donde creo que es importante que se tomen. Al final no quita de ser esa parte de juventud una parte de educación también, que esté fuera del ámbito escolar. No sé qué os parece. El tema de la juventud es que les tenemos muy bien ubicados mientras están en el colegio, mientras están en el instituto, mientras están en ese periodo formativo, en esa parte de educación. El tema está en que cuando salen del colegio, cuando salen del instituto, ¿qué hacen nuestros jóvenes? ¿Cómo se accede a ellos? ¿Cómo se llega a nuestros jóvenes? Porque ese yo creo que es el problema de base, porque cada vez menos están organizados, por lo menos en organizaciones tradicionales a las cuales puedas acercarte y decir, oye, pues a través de aquí llego a 100, a 200, a 500, al margen del deporte, que es otra de las vías de organización o de acceso donde nos podemos encontrar a los jóvenes. Es muy complicado acceder a ellos, es muy complicado saber dónde están, y yo creo que tenemos ideas antiguas quizá de cómo se organizaba antaño la sociedad, y que tenemos que cambiar de mentalidad y ver cómo se puede llegar a los jóvenes y cómo se puede actuar sobre las necesidades y sobre los intereses que tienen. Y yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales de hacer una lectura, o sea, de sentarse incluso con ellos, no sé de qué forma, porque claro, es eso, o sea, con quién te sientas y cómo te sientas con ellos, pero hay que hacer una buena lectura de cómo llegar a estos jóvenes, cómo conseguir hacer acciones que tengan repercusión, que tengan respaldo y que realmente les interesen. Y yo creo que ante esa complicación, o que no se sabe por dónde tirar, pues se ha aparcado. Bueno, pues ahí están los jóvenes. De vez en cuando organizamos alguna excursión, de vez en cuando organizamos algún curso de esquí, y ahí están, y hemos cumplido. No, yo creo que tenemos que acometer, porque ese es nuestro futuro, y esos son los que pasado mañana serán la sociedad que nos respalde. Si no está formada, si no está consolidada, si no está incluso organizada, pues es lo que nos estamos encontrando, una sociedad que cada uno más individualista y más deslavazada, y que con todos los riesgos que eso conlleva. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, y sí que me gustaría hablar aquí de un programa que se ha promovido no desde Juventud, curiosamente, sino desde el CAI, ¿vale? Que se llama Alcohol Objetivo 0.0, ¿vale? Que va dirigido a chavales entre 13 y 17 años, que a lo mejor estamos hablando de una edad más temprana que la de los adolescentes de los que habla Raquel, pero creo que ha sido un programa súper interesante, que han sabido llegar a ese sector de los jóvenes ofreciéndoles otra alternativa de ocio en la que el alcohol no esté presente. Han sabido crear una comunidad en redes sociales, para mí una manera de adaptarse a los nuevos tiempos. Han trabajado muy bien las redes sociales, tanto el Facebook como el Twenty como el Twitter, consiguiendo que se crease comunidad, que los chavales de los coles y de los institutos de Getafe participaran en esos espacios, en esas plataformas, y transformando lo virtual en lo real, organizando
actos concretos como fiestas like en la antigua discoteca Cabana de Getafe, jornadas deportivas de fútbol sala. Creo que lo han sabido hacer muy bien y curiosamente no lo ha hecho la Delegación de Juventud de este ayuntamiento, sino las trabajadoras sociales y las educadoras que trabajan en el Centro de Atención a la Drogodependencia de Getafe. Y creo que es por ahí, o sea, creo que son un ejemplo a seguir y creo que por ahí es por donde tiene que trabajar la Delegación de Juventud de Getafe. El tema de la juventud es dónde pones el límite, dónde está la frontera entre lo que es joven y lo que es adulto, y más con la sociedad actual, como ha dicho Raquel. Los jóvenes cada vez se independizan más tarde, las ayudas deben de llegar cada vez a edades más tardías. Entonces, ¿dónde está el límite? Porque entendemos que jóvenes son, lo que está diciendo, entre 13 y 18 años. A los 18 años ya eres adulto, básicamente porque ya has hecho. Yo creo que hay una edad o una etapa a la que no se le está o no estamos aportando como sociedad absolutamente nada. No estamos aplicando ningún tipo de política ni ningún tipo, que se encarguen los padres y ya está, ¿no? Entonces, como sociedad no estamos aportando, y ese es el límite, o esa es la frontera que no tenemos claro, que nosotros como sociedad no tenemos claro, y que los políticos, evidentemente, como forman parte de la sociedad y del mandato de la sociedad, tampoco tienen clara a la hora de aportar o de aplicar políticas de juventud. Esa diferencia, ¿dónde está la frontera? Yo fijaría otra franja de edad de actuación entre los 18 y, no sé, los 28 o 27 años. O los 38. No, de los 30 para arriba yo creo que ya somos bastante... Claro. Ya debemos aprender a saber un poco de qué va esta historia, pero entiendo que la gente que está estudiando en la universidad, gente que está haciendo carreras técnicas, ¿no? Que se tiran a lo mejor 8 o 10 años estudiando, pues sí que tendrían que estar englobados dentro de esa horquilla en la que actuar y sobre la que no se estaban realizando ningún tipo de actuación, al menos que yo conozca, en este municipio. O sea, creo que son al final personas dispersas, ¿no? Que cada uno toma su camino, pues unos en la universidad, otros en el ciclo formativo de grado superior, otros en el parque, en los bancos sentados porque no quieren estudiar ni trabajar. Entonces creo que sobre esos jóvenes son sobre los que habría que actuar, y no está habiendo programas concretos aquí en Getafe para esa franja de edad de gente. Fíjate que yo creo que es un tema también en el que todos, insisto, la sociedad tiene miedo, tiene reparos en que esa franja de edad, con muchísimas inquietudes y con muchísimas ganas de vivir, con muchísimas ganas de hacer cosas, tenga esa posibilidad, se aúne, se reúna y se aglutine y vengan esas revoluciones sociales y culturales a los que tanto miedo tenemos. Pero es verdad que es relevante porque apuntabais lo del CAET y lo del objetivo 00, pero no deja de ser curioso que, por ejemplo, desde la Delegación de Mujer e Igualdad también se han hecho, el último, el hackathon que se hizo, con estos nombres tan curiosos, pero hicieron también lo del laboratorio social. Es decir, se han hecho iniciativas que sí van enfocadas a gente joven, no a lo mejor a estudiantes de instituto, por llamarle, sino gente ya a lo mejor más de 18 años, sí enfocado a eso. Es verdad, todo desde el punto de vista de la igualdad de género, ¿no? Pero sí es cierto que al final lo que sí te das cuenta es que por un lado está el CAID, o eso, con problemas específicos en los cuales parece que son políticas que sí se saben llevar, o que sí tienen esa claro, pero sí lo que no parece claro es que desde juventud hay una propia política de juventud para poder enfocar eso, y entiendo que es difícil. Además, llevamos años, yo llevo escuchando en este municipio años el hecho de que en juventud se ha ido eliminando personal por no eso, el tema de los yo cuando leía en la entrevista los de los dinamizadores que van a los barrios, digo, pues estos que se habrán contratado, porque llevamos años escuchando que se estaban eliminando, con lo cual bueno, pues la verdad es que, porque al final yo creo que esa es una figura que siendo muy controvertida durante años, pero sí creo que es importante el hecho de que, claro, al final los jóvenes ¿dónde están? Ya no están en asociaciones como han estado en un tiempo, apuntaba antes Raquel. Se sigue hablando, siempre hablamos de la sociedad civil estructurada, pero es que con los jóvenes sí que no existe, y lo hemos visto ahora, y hay una separación en ese ámbito que hay que ir a buscarlos, y entonces ir a buscarlos necesitas recursos humanos para ir a buscarlos. Eso te iba a decir, es una cuestión de recursos, los que tenemos, pero humanos además, yo creo, bueno, aparte de los técnicos que podía hablar, tecnológicos, que siempre hablamos, pero humanos al final. Básicamente, ya te digo, los que tenemos niños, en este caso niñas ya en edad adolescente, que ha tomado parte o ha participado, hablo en primera persona, hemos participado en iniciativas de ese tipo, si las echamos de menos, me explico. Yo hay iniciativas que del anterior gobierno que hay que aplaudirlas, porque participamos no solo los jóvenes, los adolescentes, sino también el conjunto de la familia y toda la sociedad getafense. El tema de la noche zombie esa que hicieron, eso fue una fiesta, coincidió que hubo buen tiempo, pero Getafe entero salió a la calle, participaron un montón de chavales de la localidad, pero participamos también las familias. Fue un momento
Quiero decir que Genial. iniciativas, no quiero decir que todo esté centrado en eso, no, pero que iniciativas como esas sí se deben repetir y sí se deben... Pero a lo mejor ese ámbito es el perfecto para una vez que ya los tienes y los tienes colocados, ahí es cuando tienes que empezar y te ganas a los padres eso, también, no solo a los niños. Y empiezas a proponerles más cosas, pero para eso tienes que tener los recursos humanos que estén ahí y gente que se dedique a hacer ese trabajo y que tenga una política de juventud que, bueno, que además lo estabas apuntando tú antes, que supere a lo mejor, sobre todo, pues eso, los mandatos, la legislatura. La Concejalía de Juventud ha sido eso, la María que yo decía antes, por ser Eso buenos. es. Sí. Por ser buenos, se la han ido pasando de unos a otros, parece que te toca. Te ha tocado conozco a algún trabajador de la Concejalía de Juventud que dice, al que sobra, pues ahí nos colocan. En el área social han tenido claro qué política se hacía con mayores, qué política se hacía con mujer, pero qué política se hacía con juventud. No lo han tenido claro, entonces evidentemente como no se ha tenido claro, pero porque no se tiene claro ese límite del que hablamos, pues es complicado. Si Mahoma no va a la montaña, como se suele decir, la montaña tiene que ir a Mahoma. Y ahí es donde la administración tiene que poner en marcha todos los recursos técnicos y sobre todo humanos para que todos los jóvenes que están en institutos, porque además los jóvenes de instituto al cambiar el sistema educativo han llegado antes y se van después. Entonces estamos hablando ahí de una franja de 6 años, que precisamente son las edades más complicadas, la edad en la que pasas de la adolescencia a la medio edad adulta, en la que sí necesitas por lo menos una guía o por lo menos alguien que te lleve por un camino para que el palo no se tuerza. Palo que se tuerce, palo que no se endereza, eso es evidente. Entonces ahí sí tenemos que aportar entre todos. Eso es, además estamos hablando de recursos humanos, estáis hablando de personas que salgan, que busquen y tal, pero es que yo me voy también a los recursos físicos que tenemos en este municipio. Tenemos una casa de la juventud que está en la parte trasera del ayuntamiento, que eran los antiguos sindicatos, que no sé si os habéis pasado por ahí últimamente, pero es que es una ruina, o sea, una ruina así. O sea, está completamente abandonado, lleva años sin acometerse ningún tipo de actuación sobre ese local. La zona de los locales de abajo que utilizan algunos chavales como locales de ensayo no cumple la normativa, no tiene evacuación de emergencias. Es que ahí quedan 3 técnicos que están sacando programas súper interesantes. O sea, yo doy fe que han trabajado con monitores que han trabajado maquillaje para cine, que están dando formación con muy poquísimos recursos técnicos, ayudando a los chavales a grabar con cámaras, a hacer cortos. Y está saliendo adelante porque hay 3 personas que se dejan los cuernos un día sí y otro no, porque los recursos materiales que tienen es que son muy limitados. Y luego está el SIAG, que bueno, que sí, que realizan un cierto asesoramiento a los jóvenes relacionados con viajes, con becas en el extranjero, formación, pero yo creo que Juventud tiene que reinventarse porque dejaron todo en la mano de la educación de los profesores de instituto, y creo que falta mucho contenido y hay que reinventarlo, y para reinventarlo hace falta savia nueva que entre en esos departamentos con ideas, con ilusión, con ganas de hacer cosas, que los que están lo han hecho muy bien durante muchos años. Yo no les quito el mérito, de hecho se lo doy porque siguen haciendo con poco mucho, pero creo que es necesario renovar todos esos departamentos, cosa que es inviable con la ley estatal que limita las contrataciones a los ayuntamientos, por lo que al final estamos en que es la pescadilla que se muerde la cola. Es quiero hacer pero no puedo. Sí, y además que yo creo que las políticas de juventud deben ser también transversales, no ceñirse solo en el área de juventud, quiero decir, hay que implicar otros sectores, el sector del deporte, el sector de la cultura, el sector del ocio, hay que implicar diferentes sectores porque las inquietudes de los jóvenes van en diferentes sentidos, no van solo en el de donde tengo un local para sentarme y charlar con mi amigo, que también pues desde el cineforum, va al teatro forum, va al deporte, va, como digo, a diferentes actividades que tienen que ser o que tienen que estar focalizadas desde ámbitos diferenciados. Y si hay un programa que funciona, como es en este caso Objetivo 00, pues tomemos las ideas de ese Objetivo 00, que no sea un programa solamente dirigido desde el CAI, sino que pueda ser exportado a la Delegación de Juventud, que abarque más temáticas, que se pueda implantar de una forma consolidada dentro de la delegación y ampliarse y apostar. Si vemos que algo funciona, apostemos por ello. Es tan complicado llegar a la juventud que si consigues una vía para llegar, explótala. Objetivo 00 ha sido posible porque hay un equipo detrás de profesionales muy preparados, con las ideas muy claras, con un líder que ha peleado para que su equipo tuviese estabilidad económica, tuviese estabilidad
de todo tipo, y como lo han peleado, han conseguido al final que eso tenga resultados y que esos resultados sean visibles para la sociedad getafense, y eso es lo que no pasa en otros departamentos en este ayuntamiento. Y seguimos avanzando, que la actualidad tiene mucho recorrido, y como venimos haciendo últimamente, bueno, pues vamos a pedir a cada uno si habéis traído algún tema. Miguel Ángel nos ha traído la entrevista, porque como ha participado en la entrevista, casi que vamos... Me hace medio programa. Claro, así que... Pero pues que son temas que son tan amplios que creo que quedan mucho para tratar. Raquel, ¿qué tema nos has traído hoy para comentar? Bueno, pues yo quería retomar, aunque seguiremos hablando de este tema, pero esta tarde hay un gran acto en el Federico García Lorca en apoyo a los 8 de Airbus. Llevamos 5 años hablando, más de 5 años hablando de este tema, lo hemos visto cómo iba creciendo, yo creo que muchos con incredulidad. Nunca pensábamos que íbamos a estar aquí 5 años después de esa huelga de septiembre de 2010 peleando, porque huelga no es delito. Esta tarde, como decía, hay un gran acto de apoyo a los 8 de Airbus que en una semana se enfrentan al juicio, que se sentarán en el banquillo, que piden para ellos más de 8 años para cada uno de ellos por los incidentes que ocurrieron en esa huelga. Y yo primero quiero hacer un llamamiento a la sociedad. El próximo martes, el día que empieza el juicio, habrá una gran manifestación de apoyo también a los sindicalistas. Animo a todo el mundo a que salga a la calle, porque yo he nacido en democracia, yo no he tenido que pelear para que la huelga no sea delito, para que yo no he tenido que pelear por el voto, yo no he tenido que pelear por muchas cosas que parece que son consustanciales a la democracia, y de repente encontrarte con que de forma tan sencilla han eliminado un derecho, han criminalizado a determinadas personas por participar en huelgas, es terrible. Entonces yo creo que es hora de despertar, es hora de que la gente salga a la calle y reivindique y intente moverle la silla a los que están gobernando y decirles, oye, que esto no puede ser así, que bueno, además estamos viendo, excepto el Partido Popular, todos los partidos están apoyando esta causa. Me parece increíble que si todos los partidos están apoyando la derogación de este artículo, de la del 315.3, no se puede hacer nada. O sea, dentro de una semana se van a sentar en el banquillo, y se van a sentar porque han querido, porque en determinado momento se les ofreció una reducción de las penas para no entrar en la cárcel si firmaban pues esa declaración de culpabilidad, el reconocimiento de la culpa, y no quisieron. Dijeron, es que nosotros no somos culpables, es que si nos tenemos que ir a la cárcel, vamos a la cárcel con todas las consecuencias, pero tenemos que luchar por todos los trabajadores, y esta no son 8, somos miles al final los que estamos detrás, porque si ellos van a la cárcel, estamos vendidos el resto. Totalmente de acuerdo con tu argumentación. O sea, me parece un escándalo que en el año en el que estamos 8 personas por participar en una huelga estén a punto de enfrentarse a un juicio en el que se les podría condenar hasta 8 años de cárcel. Creo que si la sociedad no despierta y lucha contra eso, es que estamos dormidos, no aletargados. Entonces creo que hay que pelear para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir en este país. Por desgracia, vemos habitualmente cómo se ponen de acuerdo para la modificación o el cambio del Código Penal, para cambiar palabras en determinados procesos, de imputados a investigados, para que la palabra no suene así en los medios de comunicación, que se alteran sus familias, se altera tal, y sin embargo en cuestiones como esta no se ponen de acuerdo. Creo que el sentido común debe ir por otro sitio, ¿no? No, yo no pongo ni quito comas, está todo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Raquel, y tenemos un problema como sociedad porque nos han matado, y como también hablaba antes de los horarios que tenemos y tal, y nos han anulado como sociedad. Y es cierto que no somos conscientes de un derecho que es el derecho a huelga, que lo estamos perdiendo, si no lo hemos perdido ya, y que las generaciones de jóvenes que también se ha hablado aquí, pues no son realmente, creo que, conocedoras de lo que se pueda jugar en el futuro cuando alguno ose levantar la voz, ¿no? Evidentemente estamos llegando a un estado en el que de democracia tiene más bien poco. Que es verdad que los sindicatos tienen que acometer una profunda reforma interna, que tienen muchos vicios adquiridos, que tienen muchos problemas, pero eso no quiere decir que los sindicatos no sirvan. Es que yo creo que tampoco somos conscientes de lo que sería de los trabajadores si no unos sindicatos fuertes que los respalden, que es cierto, con todos los defectos que han ido acumulando al cabo de los años, pero necesitamos a alguien que vele por nuestros derechos, que esté al margen de las disputas entre... yo no puedo pelear con el
el empresario de turno. Tiene que ser alguien por mí el que haga esa gestión, porque el trabajador uno a uno está vendido también. Entonces, yo creo que también es el momento de reconocer lo que han conseguido los sindicatos y darles el valor que se merecen. Pero ahí hay que cambiar. No podemos hablar de sindicatos de clase y sí deberíamos hablar de qué clase de sindicatos tenemos o tiene la sociedad, y ahí es cierto, son prácticamente partidos políticos o organizaciones casi o pseudopolíticas. Entonces eso sí tiene que estar completamente cambiado, modificado, y ahí sí que también deberían hacérselo mirar, o el cambio tiene que ir por ahí también. Bueno, ¿algún tema más que tengáis por aquí? Roberto. No, a mí quería traer la investigación, que no imputación, de Carmen Plata en el tema de la púnica. Es una cosa que a mí me sorprende mucho, porque después de leer el sumario... Investigación con imputación, porque es lo mismo. Es lo mismo, pero ya no es lo mismo. Aplicado. Ya no es lo mismo. Ya bueno, pero ahora se llama ser investigación. imputado, pues parece ser que era como un acusado formal y a la gente pues no le gustaba, pues acá me ha investigado con esas cosas que tenemos ahora de la neolengua. Y es un tema que me resulta cuanto menos curioso, porque en los que nos hemos leído las diligencias previas, pues es verdad que se citaba a Carmen en las conversaciones de la Guardia Civil, y que pues hablaba de este tema y tal, de las declaraciones de los testigos cuando la Guardia Civil le llama, pues para que aclararse el tema de las entradas, y que decían, bueno, que no había sido una cosa muy normal y tal. Pero para mí eso ya es una opinión. Hay cosas muchísimo más graves dentro de la diligencia, de gente que intenta amañar concursos públicos, de gente que ha hecho cosas raras, que siguen vivos, por ahí decirlo, y que incluso nos dan lecciones de moralina en algunos momentos. Y en este caso, pues a Carmen Plata se la imputa o se la investiga por unas 2.000 entradas que pagó la Fundación de Arpegio. Y bueno, veremos un poco a ver cómo sale. Yo he hablado con ella, está muy tranquila. Está a espera de que pues le digan un poco cómo tiene que, los servicios jurídicos, cómo tiene que afrontar porque es una cosa que ella no esperaba. Y bueno, pues parece que veremos a ver si esto ya es como hemos visto en Valencia, el hilo conductor de otra tanda que va para adelante, o bueno, va a rachitas, ¿no? Porque estamos hablando de que eso es por su trabajo en Arpegio. Sí, esto es porque fundamentalmente Whiter Music, bueno, Granados ve un espectáculo y se le antoja ver el espectáculo de Mike Oldfield y tal, y digo, esto lo quiero yo para Madrid. Se lo encarga a Whiter Music. Whiter Music dice que es desorbitado, porque viene pues Ana Torroja, viene Mike Oldfield, vienen algunos artistas internacionales. El presupuesto es casi de 600.000 euros, el caché de los artistas. Y bueno, esto se vende con entradas. Cuando ven que las entradas no dan para cubrir los gastos, pues lo que hace Granados es ordenar a Carmen Plata, que en aquel momento era su jefe en la Fundación Arpegio, no confundir con Arpegio, sino una fundación que tiene Arpegio, pues es que la propia fundación compre 2.000 entradas del concierto. Estamos hablando de 200.000 euros, una cosa así. Y bueno, pues lo hacen a cambio de un patrocinio, que bueno, pues parece ser que sí que vienen los estatutos, esa posibilidad de poder hacerlo. Regalaría las entradas, por lo menos. Las entradas se regalan en centros de juventud, en conservatorios de música. En los conciertos a mí me cuentan pues que en todos los sitios pone patrocinado o cofinanciado por la Fundación Arpegio y tal. Y bueno, pues viene un poco por ahí, porque cuando declara el responsable de la fundación después de que Carmen Plata se fuera, pues él dice que eso no era una cosa muy normal, que no se había hecho nunca y tal. Es cierto, según dice la declaración lo de Whiter Music, del señor gerente, que palmaron pasta, pagaron unos 75.000 euros. Bueno, veremos en qué queda, porque como digo, no es sospechoso de que allí se llevaran dinero, sino que la cosa va porque una fundación que se supone que no tenía objeto social, pues para hacer esa compra, pues se hizo. Vale, pues yo quería sacar hoy, no hace falta ni que me pregunte, José Luis, me adelanto. Quería comentar un tema que me parece interesante, que lo sacó a colación en la anterior legislatura del Partido Popular, que es el mantenimiento de los garajes de titularidad municipal. Sí que sé que el Partido Popular ha cometido determinadas obras de reforma, de rehabilitación de algunos de ellos. Sí, pagados con dinero de Buenavista y Los Molinos. Con dinero del consorcio, efectivamente.
pero me consta que todavía hay muchos sobre los que no se ha actuado, y uno de ellos es el que está en el barrio del Bercial, junto al centro cívico, el conocido como aparcamiento de la Ancibérica, por las viviendas que había en la zona de aquella factoría. Entonces, me gustaría saber qué va a pasar con estos garajes, si el gobierno actual se va a hacer cargo de las reparaciones y del mantenimiento, o si se van a utilizar otro tipo de fuentes de financiación para arreglarlos, como pueden ser los presupuestos participativos. Entonces, ese es un poco el tema que quería traer aquí a la mesa, y que vosotros deis vuestra opinión y digáis cómo consideráis que debería de... Pero no se ha hecho porque, digamos, que el plan anterior no llegó hasta allí, o porque estaba presupuesto y luego no ha dado tiempo, no sabemos. No sabemos. Esa información no la tenemos. No tenemos esa información, habrá que preguntar. No, por supuesto que sepa no hay. Lo que se ha hecho es, el año pasado se hicieron los estudios. Cuando se dijo que se iba a hacer. Es que ya no sé si se hizo o no. Lo que se ha hecho, lo que yo conozco es que se ha hecho ha sido los estudios para 35 aparcamientos municipales que hay en el municipio, los estudios técnicos y los presupuestos, por así decirlo, para saber qué mejoras había que acometer en cada uno de los aparcamientos que son de titularidad pública, aunque luego pues están arrendados o alquilados a los que lo hacen o a los que lo tienen, y que se ha ido habilitando una serie de partidas económicas para los que tenían más urgencia en cuanto a deficiencias estructurales y deficiencias de seguridad graves. Pero como digo, pues parte de dinero se ha usado de los fondos de los Buenavista, y la idea era ir siguiendo, por lo que yo estuve viendo los expedientes, era seguir acometiendo poco a poco los estudios y, o sea, la reforma. Creo que se han ido llevando de 8 en 8, de 5 en 5 las reparaciones. En algunos casos son reparaciones menores, pero en algunos hay reparaciones muy 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 importantes que requieren de un presupuesto mucho más amplio. Los vecinos denunciaban ayer en concreto en la Asamblea de Presupuestos Participativos del Bercial que los técnicos municipales han pasado por allí a lo largo de 4 o 5 años en varias ocasiones valorando los daños estructurales del aparcamiento para hacer una valoración técnica sobre qué obras había que realizar allí, y que sí, que esas visitas se han producido, pero ellos siguen igual, tienen goteras, no os podéis imaginar cómo, yo lo estuve visitando, la gente ha colocado colchones, chapas metálicas encima de sus chapas, hay gente que no puede meter el coche en su plaza porque es como si le cayera una cascada continuamente encima, y en esas condiciones llevan esos vecinos... Es aparcamiento de verano, ¿no? En torno a 20 o 25 años, pagaron, pues, si no recuerdo mal, me decían ayer, pues... 1 o 2 millones de las antiguas pesetas por adquirir esas plazas durante 80 años, es lo que me apuntaban ayer. Y bueno, la titularidad, ellos se han encargado del mantenimiento básico, no de entradas, salidas, conserjes, puertas, pero lo que es la estructura, el mantenimiento de todo el aparcamiento es titularidad municipal, y tendría que ser el ayuntamiento quien se hiciera cargo de esa situación. Y por eso lo traigo a estos micrófonos, porque parece un tema olvidado, pero sigue estando ahí, y ahí sigue habiendo muchas personas que sufren los problemas de una mala ejecución de una obra día tras día. El eterno problema del mantenimiento de las cosas que se hacen y luego no. El deterioro. Pero que nunca se habilitan partidas para eso, porque esto ahora será un dineral, imagino, que entiendo que ahora, claro, 35 aparcamientos, apuntaba, creo que ha dicho Roberto, 35 aparcamientos para poder mantenerlos, para quitarle las goteras o los desperfectos a todos, después de tantos años de abandono, costará un dineral. Pero el problema no surge ahora, pero el problema viene de largo, viene de que en su momento no se sientan las bases de a quién le compete o de quién es competencia la reforma o el mantenimiento y de todo eso. Si la concesión es a 80 años, pues el ayuntamiento o las partes firmantes tienen que tener claro quién a lo largo de esos 80 años se debe de encargar de tener eso todo en orden. Si no lo aparece en un contrato, malo, y si aparece en un contrato y no lo están haciendo, o bien el ayuntamiento o bien la parte que lo adquiere, pues peor todavía, ¿no? Sí, yo creo que al final ese es uno de los temas al final básicos en esta cuestión. No sé si querías comentar algo, Raquel, de esto. No, digo, ya que nos sobran unos minutitos y hemos cerrado este tema, no sé si hemos hablado de los chicos del maíz. Yo creo que es un tema de esta semana que sigue R el Partido Popular en esa idea de que hay que censurarles y hay que prohibirles su actuación, como ya hizo el propio Partido Popular hace 2 años en Cultura Inquieta, que invitó cortésmente a la organización del festival a que le sacara del cartel. En esta ocasión el Partido Socialista ha dicho que confía plenamente en el criterio de Cultura Inquieta y que no está en su ánimo censurar a los chicos del maíz, pero no sé qué os parece si un grupo como este debería o no debería actuar en Getafe.
Bueno, yo creo que habéis tenido la ocasión de leerlo. Yo ya he comentado este tema en mi blog. Creo que de manera bastante contundente. Este tema viene de atrás. Ya en Sevilla los chicos del maíz fueron censurados por el Partido Popular, demandándoles ante la Audiencia Nacional, y ya hay una sentencia. Bueno, la Audiencia Nacional desestimó esa demanda diciendo que prevalecía en este caso la libertad de expresión o la libertad artística de estos chavales. Entonces es un debate que siempre genera tensiones, ¿no? El jugar con un tema tan delicado como es el terrorismo y las víctimas del terrorismo, pero es que yo creo que el debate no tiene que ir por ahí. El debate tiene que ir por hasta dónde están los límites de la libertad de expresión y quién es el político de turno, el partido de turno, para decidir qué grupo actúa en un festival o qué grupo no, y si con el dinero público se deben financiar este tipo de festivales o no. Y yo me levanto contra todo eso y creo que no hay que los políticos no están para eso, están para otras cosas más importantes, y que lo que tiene que hacer la gente es participar en masa el día del ¿Vosotros creéis que concierto? alguna vez alguien del PP ha escuchado a los chicos del maíz? Que yo tampoco los he escuchado, las cosas como son, tampoco vamos a ir aquí poniéndonos medallitas. ¿Pero vosotros creéis que alguien del Partido Popular ha escuchado alguna vez los chicos del maíz? Pues habrá metido en internet, habrá buscado a ver quiénes son, les habrá salido aquel caso de 2010 y de paso pues se habrán metido en alguna canción para ver cómo justificaban esta decisión. Yo lo que creo que hay una vía muy clara. Si crees que están atentando contra las víctimas del terrorismo, como ya lo han hecho contra tuits de concejales, que se vayan a los tribunales y que presenten una denuncia. O sea, yo creo que esa es la vía. Si crees que alguien está extralimitándose en su libertad de expresión, la vía no es una censura política, la vía es la judicial. Pero es que ya se fueron, la asociación y ya se de las archivó, víctimas, entonces y ya se ha archivado. Entonces, que no sigan insistiendo sobre eso, que no están aquí para eso. Bueno, que pero no. si lo creen, pues, eso de razón, Raquel, es decir, si lo creen, que sigan yendo a los tribunales. O sea, Pero si es su eso es. opinión, los tribunales sabemos cómo son. Que un Ya, día pero te toca aquí uno, te toca otro, y mañana dice lo aquí contrario. Getafe se ha dado el caso de también censurar a otro grupo que no tenía letras, no sé si se acordáis del famoso Bucaque. Un grupo que también se le censuró, además fue la concejala de Juventud, la antigua concejala de Juventud, la que les censuró, y era simplemente porque su nombre recuerda a una práctica sexual que en lo que es cómo suena, no cómo se escribe, sino cómo se dice, y se les censuró también. O sea, ya no es por la práctica lo que dicen, sino que es que lo que a mí no me gusta se censura porque es malo, y entonces se sienta aquí, además, como siempre, la censura de la moral. Es curioso además el concepto de es que como se hace con dinero público no se puede hacer. Es decir, si yo mañana aquí, porque esto es privado, mañana los traigo aquí y cantan, pues a mí el Partido Popular evidentemente no me va a decir nada, o ellos consideran que no me tienen que decir nada aunque se imita y tal. Pero ellos, como consideran que usted le da la subvención, yo entiendo, en este caso a Cultura Inquieta, que es un colectivo, una asociación, un ente, para que haga un festival, y no tiene nada que ver, es decir, ellos deciden el contenido que debe tener. Es ese concepto de que el dinero público es mío y yo decido lo que se hace con él. O sea, tú se lo das para que hagan un festival y ellos te pondrán en su programa, entiendo, lo que van a hacer, y tú lo subvencionas o no lo subvencionas. Es una decisión que tomas tu política. Del momento que subvencionar, ellos organizan como quieran su festival. No sé si me explico. Sí, pero ahí hay que introducir el matiz que dicen, ¿no? Que el dinero público no es lo que a mí me apetezca, sino que se está destinando, según dicen ellos, que se está destinando dinero. No digo que tenga que ser así, lo que dicen ellos, que se está destinando dinero público para subvencionar un grupo que ofende a una parte importante de la sociedad, y que ese dinero no debería estar destinado a sufragar esos Pero ¿quién decide quién es el ofendido? Ofende? ¿Quién decide que ofende? El debate a lo mejor no tiene que estar ahí, sino tiene que estar en quién toma esas decisiones y quién. Si es el festival o los responsables del festival los que toman la decisión, toman la decisión. Entonces, no solo los chicos del maíz, o pones el festival completo o lo quitas. Quiero decir, te gusta. Lo que no se puede hacer es, como ocurrió hace 2 años, invitar a Cultura Inquieta a que se cayesen del cartel este grupo en concreto, porque ellos no iban a ser cómplices ni por activa ni por pasiva de la actuación de estos señores. Porque no sé vosotros, pero yo entiendo eso como, no sé, censura y... Otra cosa es aceptar la censura. Eso es otra historia. Sí, pero es que hace 2 no años... te censuran ni la aceptas. Hace 2 años era tampoco... o se caen del cartel o no hay festival de Cultura Inquieta para los getafenses. Entonces tienes que aceptar pulpo como animal de compañía. Que frente a eso pero frente a eso, Ruth, hay 2 posiciones. Es decir, tú puedes o no aceptarlo o aceptarlo. Estábamos hablando antes del caso de los 8 de Airbus, en el cual tú al final llegas y dices, oye, yo tengo mis principios y mis principios están por encima de esto.
y te puedes plantar también. Pues si aceptas, yo creo que, Lo que pasa que tienes una supongo parte que al final- de connivencia, es que si no queréis supongo que al decirlo. final, en determinado momento, la Dirección de Cultura Inquieta pone en una balanza lo que significa Sí. tirar del Y cartel, absolutamente respetable. Lo que cancelar pasa es- todo un festival y lo que significa quitar a los chicos del maíz. Eso es que, Y- es que y tragan, lo que y nunca tragan. debería en pasar... en esa balanza está la libertad de Eso expresión. es, pero lo que nunca debería pasar es que organizadores de un festival como este tengan que poner en una balanza Eso, eso. por supuesto, ahí Eso es está. lo que nunca debería pasar. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. No, pero, a ver, por eso digo, la misma balanza es para ambas partes. Y me explico. Es decir, si tú llegas y cuando te lo plantean, tú puedes decir que sí, que no. Y al año siguiente, el político puede volver a... O sea, este año tú lo llevas y al año siguiente el político puede decir, oiga, pues no le doy los 100.000 euros pues porque lo que hizo el año pasado no me gusta. Como en el momento que el político ha firmado, los 100.000 euros se los tiene que dar. No nos hagamos... Porque siempre estamos hablando de los contratos que se firman y hay que cumplirlos. Yo entiendo que le iban a pagar de todas las maneras. Entonces... que creo que es al final que son temas que son temas muy complicados. Por eso decía yo, ¿lo han escuchado ellos alguna vez? Pues no. Que si afectan a alguien, pues lo suyo es ir a los tribunales, que es el sitio Pues donde debe limitarse la Eso es libertad lo- de expresión. Eso es Claro, lo triste, José Luis, porque cuando estás jugando con el pan de la gente, porque consideras que hay un grupo de música que ofende a determinadas personas que tú defiendes, estamos hablando de cosas muy graves y muy serias. Entonces eso es lo que no se puede hacer. Que un tribunal decida que no son terroristas, o bueno, hoy en día como ya se llama terrorista cualquier Archivó la causa por directamente. eso, pero que se considera que no hacen ningún delito ni no sé qué, no quiere decir que no ofendan. Es decir, yo me puedo considerar ofendido. Pero es que... Yo he visto frases de la gente Eso en es. tu blog que a mí personalmente, hombre, no me ofenden, pero no me hace ninguna gracia, no te voy a engañar. A mí personalmente no me hace ninguna gracia. Que mencionar a gente que ha estado detenida, no sé cuánto, o sea, retenida en un zulo, no sé cuánto de eso, pues a lo mejor es gracioso, pero bueno, en ese tema. Ofendido yo me puedo sentir. Ahora, otra cosa es que yo estoy en contra de que esa gente se le censure y no puedan venir a eso. Otra Yo ahí cosa es que a mí no me estoy haga con- gracia es y, algo claro, tan sencillo como Estoy que tú no completamente irás de a ese acuerdo concierto contigo. porque no te gusta, porque Claro, pues, claro, yo claro. también me puedo sentir Ni ofendida escucharlo, por ni hacer otros cosas. cantantes. Yo ahí o por estoy otros- completamente- Sí, por eso te lo digo. De acuerdo contigo. Y el gusto sobre esas frases no seré yo la que lo alabe aquí. Pero es que sé lo que es el rap y sé, o sea, es un estilo provocador que sí, busca sí. y yo creo que buscan con esas frases provocar. Sí, pero está claro. dentro de su libertad creativa y su libertad de expresión. supuesto. Y creo que no tiene que haber nadie, me da igual del No, no, partido está que claro sea, quien sea. Sí, que sí, te que directamente te intente cerrar la boca utilizando pues eso, el dinero de que ellos dicen que es de todos. Pero al final, si a ti te lo quitan, están dejando de comer a mucha gente que trabaja detrás de ese festival. Y sí que es cierto que en ti está la capacidad de decidir si tragas con eso o no. Pero es que conozco mucha gente que por no tragar está teniendo que vivir prácticamente en la indigencia. Y eso es lo que no se puede permitir en este país. Lo que está claro es que tú eres más de bolero, ¿no? Yo soy más de bolero, sí, más que del rap, sí. Lo reconozco, ¿para qué nos vamos a engañar? Eso está claro. A mí me ofenden los boleros. ¿Has visto? Pues nada. Pues ahí ha quedado claro. Como siempre, cada gusto los colores, que siempre decimos. Muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí esta mañana comentando Gracias la a ti. actualidad. Y nosotros mañana volveremos a estar aquí otra vez a las 10 de la mañana comentando todo lo que pase en Getafe. Gracias a ti. Que siempre Hasta mucho. luego.